Muy buenos días, queridos hermanos, una alegría compartir de aquí, desde casa, esta mañana, la palabra de Dios, lo que vamos a hacer esta mañana, perdón. Y quería, bueno, mientras le damos tiempo a los hermanos que se vayan conectando, hemos estado con el tema de estos confinamientos y en estas circunstancias hemos decidido no tener este culto de forma presencial. Y bueno, vamos primero también a saludar a los hermanos de Costa Rica, a nuestra iglesia allí en Costa Rica, que Dios les bendiga. A todos los hermanos que nos están viendo también del exterior, ¿no? Como de Estados Unidos, Panamá, tenemos gente allí de Perú, de México, bueno, en los Estados Unidos por supuesto muchísima gente, de Orlando, de Miami, de Florida, de un montón de lugares, ¿no? Entonces queremos darle ya un muy buenos días, que Dios les bendiga. Y como decíamos, en este tiempo tan difícil, de situaciones donde no nos pudimos juntar tantas veces como quisiéramos, o hacer muchas cosas, ¿no? Por las dificultades que tenemos de estos confinamientos, el Señor ha obrado igual. La palabra no ha estado presa, como dice allí en su palabra, en las epístolas, ¿no? Podemos estar encarcelados nosotros, por decirlo de una manera, pero la palabra de Dios sigue fluyendo y seguirá fluyendo, ¿no? Y sobre todo tenemos la promesa de que no volverá vacía, cumplirá el propósito por lo cual fue enviada. Así que sigamos adelante, hermanos, no nos bajonemos por estas situaciones que pasamos, pero siempre estemos confiando en el Señor, que Él tiene el control de todo. Y quiero invitarles a que oremos en este momento, sí, para comenzar esta mañana, esta predicación, que espero sea de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía, ¿no? Así que vamos a orar para comenzar esta mañana, ¿sí? Señor Dios y Padre, te damos tantas gracias por el privilegio, Señor, de estar delante de tu palabra, por el privilegio, Señor, que nos das de poder cada domingo escucharla, meditarla, pensarla. Señor, realmente este es el manual para nuestras vidas y yo te ruego, Señor, que todo lo que tú quieras decir esta mañana, tú realmente puedas decirlo, Señor. Que no interfiera en mi pensamiento, ni mi pasión, ni mi prejuicio, ni nada de mis ideas, Señor. No venimos a estar delante de tu palabra a decir nuestras ideas. Queremos que tú hables, Señor. Y yo te ruego, Padre, que me uses como un canal de bendición, Señor. Que no meta nada de lo mío, sino que sea lo tuyo, Señor. Solamente lo que tú quieres decir. Y sobre todo, Señor, en un tema tan importante como son los matrimonios, que son la fortaleza y el sostén de la sociedad, que tanto ha sido atacado, Señor, en estos tiempos. Yo te ruego, Padre, que por la sabiduría de tu palabra nos enseñes cómo debemos vivir como matrimonios, qué debemos hacer en muchísimos casos tan difíciles que nos suceden, que pasan, que vemos, pero que tú, Señor, siempre tienes una respuesta, Señor, y te ruego, Padre, que nos ayudes a entenderla. Yo te ruego también, Señor, por cada hermano, Señor, que está conectado en estos momentos, que tú les bendigas, que cada hermano de la congregación esté dispuesto a escucharte esta mañana y que todos los hermanos de otros países, Señor, que también ahora están viendo, tú, Señor, les bendigas, que puedan realmente disfrutar de tu palabra, Señor. Te lo ruego, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me van a disculpar un poco de tos y un poco así la voz ronca. Estamos un poquito gripados, pero confíen en el Señor, ¿no? Que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, hermanos, sin más quería comentarles el pasaje de esta mañana tan importante que me toca predicar, que es 1 Corintios capítulo 7. Esa carta donde la mayoría de los predicadores a veces trata de huir, ¿no? Hablar de sexo, ¿no? Prácticamente. Y como siempre hemos visto, es un tabú para muchas personas, o de esto en la iglesia no se habla, ¿no? Hay reuniones especiales para esto. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y bueno, nos ha tocado predicar esta mañana acerca de este tema. Y realmente es tan importante este tema, querido hermano, porque si hay algo que está siendo atacado constantemente, de manera insistente, de manera cruel, ha sido el matrimonio y el sexo en el matrimonio. Y en todo lo que es el ámbito sexual, ¿no? Hoy en día, cualquier cosa vale, ¿no? La inmoralidad ya no solamente desvinculados. Y realmente esto que estamos viviendo es
es un desastre en comparación a lo que Dios quiere que vivamos, ¿no? Y realmente la palabra de Dios es clara. Vamos a ver esta mañana estos conceptos y mira, la palabra de Dios dice, vamos a leer los primeros 16 versículos que nos van a ayudar a entender lo que Pablo está queriendo explicar acá a los Corintios, ¿sí? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis los unos al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración, y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de incontinencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo al marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hasta aquí vamos a leer esta primera parte. Es un capítulo largo, querido hermano. Te pido un poquito de paciencia esta mañana. Pero si hay algo que quiero que entendamos algo, es la carta en sí de los Corintios, de por qué está tratando estos temas. Recordemos que viene hablando de los graves problemas que tenían estos Corintios acerca de que a pesar de que tenían todos los dones, había divisiones entre ellos. Y la inmoralidad sexual era tolerada en la iglesia. Era como algo común. Y solamente no lo toleraban, sino que aparentemente ni siquiera se avergonzaban de ellos. Recuerdan los capítulos 3 y 4 que estuvimos hablando. Vimos también el daño que el pecado de la inmoralidad sexual, como cualquier otro pecado, hace a la iglesia, ¿no? Y que esos pecados deberían ser solucionados en la iglesia, ¿no? No deben ser permitidos. En algún momento, con la falta de arrepentimiento, vimos que tal hermano fuera echado de la iglesia, ¿no? Entregado a Satanás, entregado, ¿no? Al mundo, a que viviera como él quisiera y recibir las consecuencias de ello, claro. Pero son problemas que dañaban a toda la iglesia. Y el capítulo también 7 viene Pablo explicando todo esto también, ¿no? Y realmente creo que el versículo 1 al 9 está hablando realmente de lo que es la inmoralidad, ¿no? Y del día 16 hay un mandamiento, ¿no? A los casados. Y yo creo que estas son dos cosas que vamos a ver del versículo 1 al 16, dos conceptos para matar o lidiar con la inmoralidad. Lo primero es abstenerse y lo segundo es casarse, ¿no? Abstenerse y casarse. Estos dos puntos los vamos a ver allí para cómo sanar la inmoralidad, ¿no? El versículo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, o sea, abstenerse. Hermano, abstenerse no es malo, o sea, no casarse no es malo. A veces estamos en las iglesias, sobre todo se ve ese hecho de decirle a los solteros, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? Y además, a veces más a las mujeres, ¿no? Así que no sabemos que Pablo está explicando algo importante. El abstenerse, ¿no? O sea, el permanecer soltero no es un pecado, no está mal, ¿no? Y fíjate, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, parece ser que
al explicar el contexto, ¿no?, cultural y de todo lo que estaba viviendo la iglesia de los Corintios, estos hermanos, al ver tanta inmoralidad y tantas cosas que pasaban, empezaron a decir, bueno, entonces es mejor no casarse. Es mejor no casarse, pero mirá todo lo que pasa, ¿no? Y Pablo va a escribir en respuesta a quizás las preguntas que le hacían a Pablo a través de esa carta, ¿no? Así, por las cosas que me escribiste. Bueno le sería al hombre no casarse, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cuando habla de no tocar mujer, estamos hablando de que no hacer nada, no mirar nada, no ir a lugares donde no tengo que ir. Todo para evitar esa tentación, ¿no? Todos los lugares, lo que escuchamos, lo que vemos, es abstenerse de todo eso, ¿no? O sea, para muchos, quizás todavía esto sigue viviéndose como si fuera un pecado quedarse soltero, y no lo es. Más adelante vamos a ver los beneficios que tiene de quedarse soltero. Pablo lo dice más adelante, ya lo vamos a ver, vamos a llegar a ese texto, ¿no? Pero fíjate que el versículo 7 nos da una clave, ¿no? El versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿no? Soltero, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno les haría quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, ¿sí? Hay algunas traducciones que dicen aquí, si no tienen dominio propio. A mí esa traducción, no digo que esté mal, pero puede ser mal interpretada, porque recuerden que el dominio propio es una característica del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y acá está hablando no como un don, el dominio propio, sino el hecho de abstenerse, ¿no? Es un don de Dios. El hecho del celibato en algunos lugares, como se llama también, ¿no? El hecho de no tocar mujer, de preservarse de toda esos deseos, ¿no? Pero es un don de Dios. Es un don de Dios. O sea, muchas veces vemos vemos lo que vemos, queridos hermanos, tenemos que ser realistas. En otras iglesias o en nuestras propias iglesias, gente intentando abstenerse de todas estas cosas sin tener el don, ¿no? Y el versículo 9, como dice: pero si no tienen el don, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿no? Ardiendo de pasión, dice otra versión. Así que estos son algunos pequeños conceptos de cómo matar la inmoralidad sexual en la vida de la persona. Primero, si no tienes el don, tienes que casarte. Tienes que buscar un esposo y una esposa. Ahora, si tienes el don, abstenerte. Si tienes el don, abstenerse. La inmoralidad sexual se mata absteniéndose de todo lo que signifique una tentación para ceder a esos deseos. Si tienes el don, lo podrás hacer. Si no tienes el don, cásate. La mayoría, queridos hermanos, de este mundo no tiene ese don. Así que tengamos en cuenta estas cuestiones para poder empezar a explicar lo de la carta, ¿no? Así que vamos a ir aquí al versículo 2, ¿no? Dice: pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿no? Estamos hablando acá, es que si no tienes el don, cásate, busca un marido, busca una mujer. O sea, no hay problema en ello si no tienes el don, ¿no? Quedarse soltero pero no teniendo el don no es algo bueno, ¿me entiendes? Porque vas a vivir ardiendo de pasión porque no tienes ese don. Así que si no tienes el don, querido hermano, dice la palabra de Dios, cásate a causa de tus deseos, ¿sí? Ahora, fíjate, el sexo, querido hermano, es un regalo de Dios, es una bendición. El sexo no es malo. O sea, no vemos a Dios creando allí al ser humano, ¿no? Y cuando llega a los genitales, bueno, no, eso los genitales los creó Satanás. No. O sea, ¿qué concepto tenemos del sexo, querido hermano? Fíjate, hay muchas personas que creen que el sexo fue creado solamente para reproducirnos. Hermano, el sexo no fue creado solo para reproducirnos, sino Dios no hubiera puesto placer en ello. Querido hermano, la palabra de Dios dice: gózate con la mujer de tu juventud. O sea, el sexo es dado por Dios y produce placer que fue creado por Dios para una bendición sexual, una bendición de placer dentro del matrimonio. Y esto quiero que tengamos en claro, porque es lo que va a explicar. Este regalo de Dios, este don de Dios que es el sexo en el matrimonio, es el único lugar para poder practicarlo. Todo lo demás fuera del matrimonio, querido hermano,
es fornicación, es inmoralidad sexual. Así que, querido hermano, cuidado con tener un concepto errado de lo que es el sexo. El sexo es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿no? Cada uno tiene, el que se case tiene ese regalo, querido hermano, de poder satisfacer esas necesidades, ¿sí? Sexuales, satisfacerlas únicamente con la persona que tenemos al lado. Hermano, Él puso el placer en ello, en el acto sexual. Dios lo hizo. Ahora, mira, ¿qué implicancias tiene todo esto? ¿Qué implicancias tiene todo esto? Primero vamos a ver algo. El principal de la relación sexual, la principal en la relación del acto sexual, no eres tú. Mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. ¿Sí? Vamos a ver después la segunda parte del versículo 5. Pero fíjate algo, la prioridad no eres tú, querido hermano, lo principal no eres tú. No tienes potestad sobre tu cuerpo, querido hermano, lo tiene tu mujer. Y tu mujer no tiene potestad sobre tu cuerpo, lo tienes tu marido. Así que hay algo que nos explica muy importante aquí en este pasaje. El cristianismo siempre reivindica la igualdad entre el hombre y la mujer. Querido hermano, ontológicamente tienen el mismo valor. Hermano, no hay una autoridad en el cuerpo de la mujer mayor en el marido, ni el marido con la mujer. Cada uno no es dueño de su propio cuerpo al estar casado. El dueño es el otro. El que tiene autoridad sobre la otra persona es tu cónyuge, querido hermano. Por eso dice, no os neguéis, ¿no? Aquí hablamos de que la única persona que tiene que satisfacer tus necesidades tiene que ser tu mujer, tiene que ser tu marido. Es por ello que no podemos negarnos a esos requerimientos de nuestra mujer o de nuestro esposo. Entonces, querido hermano, hay igualdad en autoridad sobre el cuerpo de la mujer como la del marido, ¿no? Parece duro, pero eso es lo que la Biblia dice, querido hermano. Pero hay más, querido hermano. Mira, el versículo 5 nos va a dar una excepción, por llamarlo de una manera, para negarse o para no tener relaciones sexuales o para pedir no tener relaciones sexuales en esa potestad que tiene el cuerpo del marido o de la mujer hacia el otro. Mira, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno. Fíjate, la única excepción para no tener las relaciones sexuales es por la oración. O sea, querido hermano, cuando tú te pongas al ladito y quieras allí empezar a buscar y tu mujer esté, oh Señor, está en oración, no la molestes, ¿sí? Igualmente, si tu marido, tú te le acercas y él está, oh Señor y Padre, te pido, no lo molestes, está en oración. Pero ahora, más allá de esto, que nos puede pasar como risa, ¿no? Porque si pasa un día, otro día y otro día, yo le diría a esa mujer, yo le diría a ese hombre, que aquí la Biblia no dice que lo has decidido tú solo. Dice, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno. Pero fíjate lo que dice un poquito antes. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo. O sea, ¿qué es un acuerdo? No podés, marido, decir, estoy en oración, y no haberlo consultado con ella. No, mujer le puede decir, estoy de ayuno y oración. No puedo, no, o sea, de mutuo consentimiento, querido hermano. No puede estar 40 días de oración y ayuno, ¿sí, querida mujer o querido esposo? No, tiene que haber un mutuo consentimiento de esto, ¿no? Y fíjate que dice, y volver a juntarnos. La idea allí es un corto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Para que no os tientes Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Así que la palabra de Dios es clara en cuanto a la relación sexual en el matrimonio. No debemos negarnos los unos a los otros. No tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. No hay ese dicho, ay, me duele la cabeza hoy, mañana y pasado y por 7 días. No, querido hermano. No, querida hermana. Hoy que estoy cansado del trabajo. No, querido hermano. No, querida hermana. Es de mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento y es por la oración. Ahora,
esto quiero que quede muy claro. Fíjate, el versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un consejo de Pablo, y no está diciendo que esto es un mandamiento de Dios. O sea que si tú te vas a dedicar a la oración, Dios dice que no tengamos relación, porque estoy orando, porque me voy a dedicar a la oración. No, esto no es un mandamiento. Esto es un consejo de que si mutuamente, como un acuerdo, dejan de tener relaciones para dedicarse a la oración, es por un tiempo y un corto tiempo, y no porque sea un mandamiento del Señor que haya que hacerlo. Es si deciden hacerlo. ¿Sí? Así que eso es lo que significa allí, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Sí? Esposo, esposa, no digas, bueno, esta semana no vamos a tener relaciones sexuales porque me voy a dedicar a la oración, esto lo dice la Biblia. No, no es un mandamiento dejar de tener relaciones por la oración. Dice que podés hacerlo, pero no es un mandamiento. Amén. Así que entendamos bien este concepto, querido hermano. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más porque el pasaje es largo. Bueno, como vimos el versículo 9, ¿no? Es mejor casarse. Y querido hermano, podemos hablar mucho de esto, la verdad, porque esto vemos que ocurre en muchos lugares donde la persona o la nena o la chica queda embarazada y los padres obligan a casarse, porque no podés estar así, ya que has caído, ya tú tienes que casarte. No, querido hermano, necesariamente no se tiene que casar la persona que haya quedado embarazada por haber tenido relación con su novio, ¿sí? O con el chico que haya estado en ese momento. Hermano, a causa de no tener ese don de la casa de la fornicación, el consejo de la palabra de Dios aquí es que se case, ¿sí? Que se case. O sea, estamos diciendo que busque esposa, porque no tiene el don de continencia, ¿sí? Entonces, buscar esposa no es que no es ya tener relaciones total, no tienes ese don. No. Es buscar una esposa. O sea, no significa cometer el acto de la irresponsabilidad de casarse por haber tenido relaciones. Tenemos cuidado con eso, querido hermano, ¿sí? El hecho de la palabra de Dios aquí es que si no tenemos ese don, que busquemos esposa, que busquemos esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un regalo de Dios, es el diseño de Dios. ¿Y por qué? Porque el matrimonio, el evangelio de Cristo se ve reflejado. Y voy a ahondar en esto un poquito, querido hermano. No sé si voy a llegar a completar todo el pasaje o a hablar todo con lo que quisiera, pero quiero dejar muy en claro estos conceptos. Mira, ¿qué implica esto de la relación sexual y en el matrimonio? ¿Y qué implica esto con el evangelio? Te vas a sorprender. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, quiero que me acompañes allí. Ojalá que después de esta mañana lo tengas en claro y tengas un poquito más de conciencia de lo que significa el matrimonio y de lo grave que es el divorcio. Ya lo vamos a ver, querido hermano. Mira, el capítulo 5 de Efesios, versículo de 25 al 32, dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, escuchar, y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ha comparado, ha puesto en semejanza la unión sexual entre un hombre y una mujer con la unión de Cristo y la iglesia. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, el que se une, porque dice, los dos serán una sola carne. Está citando Génesis capítulo 2, versículo 24. Los dos serán una sola carne. Pero mira lo que dice el versículo 17.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Querido hermano, así como era un misterio, ¿no? Para los del Antiguo Testamento, lo que era el Evangelio, esta unión de Cristo y la iglesia, esto que no se conocía, el versículo 32 nos dice Pablo, esto mismo lo refiero en cuanto a Cristo y a la iglesia. El matrimonio desde el comienzo apuntaba al Evangelio con Cristo. El matrimonio apunta a una verdad más grande que el matrimonio. Apunta al Evangelio. Es la unión indivisible de Cristo y la iglesia. Así como el hombre es indivisible en la unión con su mujer por medio de la unión sexual, Cristo lo hace por medio de su espíritu. Entonces, fíjate hermano, cómo estamos amando a nuestras mujeres. Esposas, cómo estamos amando y sujetándonos a nuestros esposos. Fíjate lo que dice el versículo 25, que leímos recién de Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Habla de entrega, habla de sacrificio, habla de lavamiento, habla de predicar el Evangelio, de enseñarle por medio de la palabra. ¿Estamos haciendo esto? Hermanos, nosotros como maridos somos la representación de Cristo en el hogar. Debemos amar como Cristo ama a la iglesia. Nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Somos la representación de Cristo en el hogar. La cabeza. Por favor, querido hermano, no tomes a la ligera, hombre de Dios, el matrimonio. ¿Cómo estás llevando adelante la relación con tu mujer? Tu matrimonio, tu casa. Querido hermano, ¿la cuidas? ¿La sostienes? ¿La sustentas? ¿O es un pedazo de carne para satisfacer tus necesidades? Hermano, hermana, querida hermana, también la palabra de Dios más adelante habla de ustedes. Dice, así como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo y Cristo es la cabeza, tú, hermana, mujer de Dios, ¿te sujetas a tu esposo como la iglesia a Cristo? ¿O solo lo soportas hasta que Cristo venga? Entonces, por favor, esto es muy importante lo que Pablo está explicando aquí acerca de la unión sexual y el matrimonio. El matrimonio es una representación del Evangelio, de la unión con Cristo, querido hermano. Esto que era escondido en el Antiguo Testamento, ahora revelado en el Nuevo Testamento. Así que, por favor, si estás tentado quizás a divorciarte, o en alguna vez has pensado separarte de tu mujer o de tu esposo, por favor no lo hagas. Cuando vamos a Génesis, vemos que Cristo, Dios, diseñó el matrimonio. Pero ya vamos a llegar a una parte que quiero comentarles, querido hermano, donde va a hablar Pablo directamente a los casados. Aquí Pablo está explicando un poco acerca de lo que es el matrimonio en sí. Y fíjate, el versículo 10 y 11 va a hablar de los matrimonios, de los que están casados. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 12 habla de los matrimonios donde uno de ellos no es creyente, ¿sí? No es un hermano en Cristo, ¿sí? Así que el versículo 10 y 11 nos va a explicar de los matrimonios. Fíjate, pero los que están unidos en matrimonio, ¿sí? Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Te das cuenta? No está hablando solamente de la mujer que no abandone al esposo, sino que el esposo tampoco abandone a su mujer. Hay igualdad de responsabilidades en cuanto a la preservación del matrimonio. Querido hermano, dice no se separe. El divorcio es un pecado, querido hermano. Y esto lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 19. Fíjate lo que dice el versículo del 3 al 9. Sé que esto podría dar mucho lugar para consejería y para muchas cosas que vamos a hablar, que seguramente no tenemos tiempo, ¿no? Pero fíjate lo que dice el versículo 3 del capítulo 19 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa?
Él les respondió, les dijo, ¿no sabéis? ¿No habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Te das cuenta? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. La unión en el matrimonio la hace Dios. Por más que tú te separes, Dios, ante el pacto que hiciste, sigues unido. Por eso también la Biblia dice que no se vuelva a casar. Que no se vuelva a casar o se reconcilie con su marido, porque sigue unido a esa persona hasta que muere. O, como va a explicar, o a causa de la infidelidad. Pero querido hermano, Dios no aprueba el divorcio. No está de acuerdo con el divorcio. Ni desde el principio, ni ahora. Menos entre creyentes, querido hermano. Deben haber resuelto o haber podido resolver siempre las cosas porque mora en ellos el amor de Cristo. Entonces, querido hermano, mira lo que dice. Así ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, pues, ¿por qué mandó Moisés carta de divorcio? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les envió carta de divorcio, para que repudieran a sus mujeres. Mas al principio no fue así. La voluntad de Dios no es el divorcio, bajo ningún punto de vista. Pero por la dureza del corazón, Moisés permitió, ¿sí?, por la infidelidad, que se separaran. Así que, fíjate, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, se separa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y si se casa con la repudiada, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ves? Ya había, ante estas circunstancias, ya había el hecho de decir, bueno, entonces no nos casemos porque esto, si yo después no voy a poder divorciar, no, mejor no me caso, ¿no? Y entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Ves? Vuelve a explicar el tema de, en este caso, los eunucos, ¿no? Que podían haber sido hechos eunucos o el don de Dios de abstenerse, ¿no? Del celibato. Así que, hermano, la palabra de Dios es clara. En los casados, Dios repudia, no está de acuerdo con el divorcio. Pero aún hay un poquito más, querido hermano. Quiero que vayamos un poquito más atrás, a la sección de los libros pegados, ¿sí? Y vos me decís, ¿cuáles son los libros pegados? Esos que nunca abrimos, los profetas menores, ¿no? Y le invito a que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13, 14. Dice allí, y otra vez digo, haréis cubrirse el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor, así que no miraré más la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios no escuchaba las ofrendas ni aceptaba las ofrendas por más lágrimas que hubiera, porque ellos habían sido desleal a la mujer de su juventud, a la mujer del pacto que hicieron con ellas delante de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 15. ¿No hizo él uno? ¿Teniendo él abundancia de espíritu? O sea, les he dicho que cuando se unen con una mujer son uno. Él lo hizo uno. Pudiendo él haber dado un espíritu, dice, teniendo abundancia de espíritu. Sin embargo, lo hizo uno. Cuando hay una relación sexual en el matrimonio, ya son una sola carne. Es una unión de esencia, querido hermano. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para con Dios. Esto se remonta a la misma creación. ¿Cuántas mujeres creó Dios para Adán? Una. Para que hubiera una descendencia para Dios. Dios ha creado una mujer para ti. Dios ha creado un hombre para ti. Para toda la vida, querido hermano.
Por eso es tan importante la decisión de casarse. No van a tomarla a la ligera. Porque los dos serán uno, delante de Dios. Y cito un pacto. Y el versículo 16, querido hermano, si te queda alguna duda de que el divorcio es pecado. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio. Así que, hermano, yo quería explicarte estos conceptos hablando de lo que Pablo aquí está explicando acerca de los casados, ¿no? De los que son en Cristo y están casados. No se separen. No se separen. Dios aborrece el divorcio. Así que no es la voluntad de Dios, hermano. No es la voluntad de Dios que se separen. El versículo 12, vamos a avanzar un poquito más y dice: y a los demás os digo, no el Señor, sino, perdón, y a los demás os digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, o sea, estamos hablando ya de un matrimonio donde una persona se han casado y uno de ellos conoce al Señor, ¿no? Y es creyente, y el otro no. Y esto realmente creo que, hermano, es muy difícil soportarlo, es muy difícil vivirlo. Hace poco tiempo estuve aconsejando a mujeres y a hombres que han tenido o están teniendo este problema y viven en este problema, donde uno de los cónyuges no es creyente, ¿no? Y yo sé que es difícil, pero sabes que la palabra de Dios habla de ello y nos va a explicar qué hacer en estas circunstancias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Fíjate, el creyente, querido hermano, querida hermana, no abandona. No hay tal como que ahora porque yo sigo a Cristo y él es un inconverso, un incrédulo, un impuro, hay un esto, el otro, entonces yo me separo porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No agarres textos sacados del contexto para buscarte el pretexto para irte y abandonar tu hogar. Tanto al hombre como a la mujer te lo digo. La Biblia dice, no abandone. Si esta persona consiente vivir contigo, querido hermano, querida hermana, no la abandones. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad de que esa persona conozca a Cristo. Así que no hay abandono de parte del creyente, nunca, querido hermano. La persona inconversa tiene que abandonar el matrimonio. Y ahí tú estás libre. Fíjate lo que dice. Pero si el incrédulo, el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pero no está el hermano sujeto en tal caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Así que, querido hermano, muy claro en este concepto. Tenemos que amarlos el doble, querido hermano. Ama el doble cuando tu cónyuge es inconverso, porque tienes tú la posibilidad de que la persona pueda conocer a Cristo. Hermano, tú puedes decirme, entonces, ¿qué hago? Pero que mira que es muy malo, que es esto, que lo otro. Hermano, tú vive el Evangelio. Querida hermana, vive la piedad de Cristo. No te transformes en el Espíritu Santo de la persona redargüéndolo de pecado, de justicia y de pecado y de juicio. Hermano, eso no hace el Espíritu Santo. Es una característica del Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabes qué? Si tú vives una vida de piedad, créeme que ya es mucha presión para el inconverso que está al lado tuyo. Vive el Evangelio. Vive amando a Cristo. Y verás que eso ya es suficiente presión para tu cónyuge. Hermano, a veces se ve lo contrario. A veces parece que la persona ha entrado a Satanás a esa casa y no Dios. Por favor, tengamos cuidado con eso, querida hermana, querido hermano. Yo sé que es difícil, pero tú vive el Evangelio, vive de manera piadosa. Créeme que eso es lo que Él verá de Dios. Hermano, no hagas la obra que solo Dios puede hacer. La salvación depende de Jehová. Es de Jehová. Tú vive tu vida cristiana. Haz lo que tengas que hacer. Esposo, tú sustenta, provee, sacrifícate, ama a esa mujer inconversa. Esposa, tú sujétate, sométete. Vive el Evangelio de Cristo. En
todo lo que tu marido te pida, mientras no sea pecado, dice la palabra de Dios, como el Señor. Así que, hermano, el versículo 16 nos dice, ¿por qué? ¿Por qué separarnos si el incrédulo, o sea, por qué aceptar esa separación si el incrédulo se va? Porque dice, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu exmarido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, si el incrédulo se va de tu casa, quedas libre, ¿sí? Porque realmente no sabremos si esa persona será salva o no, ¿sí? Pero tenemos mucha esperanza, muchas porciones de la palabra de Dios donde nos ayudan a confiar en Dios. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios, pero debemos orar para que Dios haga esa obra. Haga eso que nosotros queremos, que Él se convierta, que ella se convierta, que reciban a Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetos a vuestros maridos, pero esto también se puede aplicar a los hombres, O sea, lo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando su conducta de esposos siendo el que provee, el que sostiene, el que cuida, el que ama. Por eso digo que podemos aplicar este pasaje a ambos, al marido y a la mujer. Querido hermano, nosotros leemos la Biblia, pero los incrédulos nos leen a nosotros. ¿Qué está leyendo tu cónyuge de Dios en ti? ¿Qué está leyendo de la palabra de Dios en ti, la persona que tienes al lado? Hermano, los incrédulos, nuestro cónyuge, quizás el que está ahí al lado nuestro, que no conoce a Dios, que no quiere a Dios, normalmente son idólatras. Ellos van tras lo que ven. Por eso los cristianos tenemos esa diferencia, ¿no? Nosotros ya no andamos por vista, sino andamos por fe. El incrédulo anda por vista. Entonces, hermano, te puedo pedir algo. Que vean a Cristo. Que vean a Cristo. Si hay algo que ellos tengan que ver, que vean a Cristo. Y tendremos la esperanza de que sean salvos por la voluntad de Dios. Así que, hermano, vamos a avanzar un poquito más y el versículo 25 al 40, ¿no? Esta porción extensa allí de la palabra de Dios, ya del 17 al 25, podemos ver algo importante, querido hermano. Mira, dice, pero a cada uno el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. ¿Qué ordena Pablo? Dice, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Así que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque fuiste por precio comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Un poquito aquí una reflexión. Creo que lo más importante aquí del pasaje está hablando de la importancia de tener a Cristo en el corazón. Y hermano, cuando llegas a Cristo, realmente eres libre. Eres liberto. ¿Pero liberto de qué? ¿Liberto para hacer lo que quieras? No. La libertad que tenemos en Cristo es que Él venció en esa cruz el poder del pecado y de la muerte. O sea que tú ya tienes la posibilidad de vencer el pecado por medio del Espíritu Santo que mora en ti para siempre. Entonces, esa libertad que tenemos en Cristo es para no vivir en libertinaje, sino en la libertad de poder vencer el pecado en el cual antes éramos esclavos. Por eso dice, ¿eras esclavo? No tengas problema, eres libre en Cristo.
Eras libre, no te da problema. Ahora eres esclavo de Cristo. O sea que el cristiano, querido hermano, no vive haciendo lo que quiere, porque es esclavo de Cristo y hace lo que Cristo dice que tiene que hacer. Así que no hay excusa para aquellos que dicen, salvo siempre salvo, y viven como un diablo. No te confundas. Si eres libre en Cristo del pecado, eres esclavo de Él para obedecer sus mandamientos. Y lo haces con gozo. Porque vives en agradecimiento a lo que Él hizo. Porque por un precio fuimos ganados. Es un precio que tú no pagaste, que yo no pagué, que Cristo pagó. Él tomó nuestro lugar. Así que, hermano, en cuanto a las mujeres, el versículo 25. A las vírgenes no tengo ningún mandamiento del Señor, más doy mi parecer. Ahora, fíjate, quería comentarte un poquito sobre cuando Pablo viene diciendo varias veces, que seguramente te estás preguntando, cuando dice, doy mi opinión, doy mi parecer, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, esto lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Pablo está diciendo? ¿Lo que yo digo aquí es de mero valor? O cuando yo leo estas cosas digo, esto lo puedo hacer, o no, porque lo dijo Pablo. Esto sí, porque dice que es un mandamiento de Jesús. ¿Está refiriéndose de esa manera a la palabra de Dios? Mira, el versículo 6, versículo 10, versículo 12, 25, viene diciendo esto. Aclara, sí, tiene esos conceptos, ¿no? Digo yo, no el Señor, esto es un mandamiento, esto es una opinión, esto es en concesión. ¿Qué quiere decir? Mira, el versículo 40 nos va a dar una clave de entender todos estos conceptos, ¿sí? El versículo 40 dice la palabra de Dios, pero a mi juicio, más dichoso sería si se quedara así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, Pablo está queriendo literalmente decir aquí que yo, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que no hay menos poder y menos autoridad en lo que dice Pablo cuando dice lo que o da su opinión o da una concesión. Está en la palabra de Dios y dice la palabra de Dios en otro lugar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Sí? Así que acá no hay una menor autoridad en lo que dice Pablo como manera de concesión o opinión a lo que pone como mandamiento del Señor. Lo que se está refiriendo cuando dice digo yo no el Señor a mandamiento, está refiriéndose a un mandamiento del Antiguo Testamento como está en Génesis capítulo 2 versículo 24, ¿no? Acerca del matrimonio. Así que no está hablando de que lo que él dice no es un mandamiento o no lo dice Dios. Amén. Pablo está hablando totalmente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y como dice él también en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando dice toda, significa cada palabra. Cada palabra. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, o sea, digno de confianza en lo que va a decir. Amén. Tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado de mujer, no procures soltarse. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero de los tales tendrá esa aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. Y acá quiero hacerte un paréntesis, querido hermano. Algunos que están diciendo casarse, hoy me quiero casar. Fíjate lo que dice Pablo. Si te quiere casar, cásate. Si no te quiere casar, no te cases. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en tales cosas tendrás aflicción. Si te quedas soltero, tendrás aflicción. Si te casas, tendrás aflicción. Bienvenido al mundo de los casados. Hay aflicción, hay problemas, ¿sí? Pablo, lo que está queriendo decir en todo este contexto que estamos leyendo, querido hermano, es que hay responsabilidades en todas las circunstancias en que llegues a Cristo, en todas las circunstancias que te encuentres, hay responsabilidades que hacer, hay problemas, hay decisiones y hay deberes que debes tomar. En todas estas condiciones, ¿sí? Siendo soltero, siendo casado, siendo libre, siendo esclavo, siendo una doncella, siendo soltero, estando casado. O sea, siempre hay responsabilidades, deberes y decisiones que tomar en las condiciones en que encontremos al Señor. Así que, querido hermano, el 28 dice, el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el que resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen,
Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué está queriendo decir, hermano? ¿Que descuidemos todo y nos dediquemos a la obra del Señor? No. Es que mientras tengamos todas estas responsabilidades, vivir en el mundo, y se necesita dinero, y estando casado, y cuidando a nuestra mujer y a nuestros hijos, y trabajando, o estando soltero, en la condición que te encuentres, no tengamos excusas para no tener intimidad con Dios ni servicio a Dios. No hay tal creyente diciendo, no puedo servir a Dios por mi trabajo, no puedo servir a Dios por mi familia, no puedo servir... No, hermano. Dentro de todas esas responsabilidades, porque el tiempo apremia, porque queda poco tiempo, debemos ocuparnos en el servicio y en la comunión con Dios, en lo que podamos. Pero siempre podremos servir a Dios. Hermano, nunca Dios va a requerir algo de ti ni de mí que no podamos cumplir. Ese no es nuestro Dios, querido hermano. Ese es el Dios de otras religiones o de otras culturas. El Dios de la Biblia considera los mandamientos que nos pide hacer posibles de hacer, si no, no nos pediría. Y encima Él, cuando lo pide, está comprometido en ayudarnos a hacerlo. Así que, hermano, quisiera pues, el versículo 32, que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. ¿Ves? Es un poquito lo que yo te estaba explicando recién. Acá Pablo te lo va a explicar. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. ¿Te das cuenta qué hermosa que es la palabra de Dios? Habla del marido y habla de la mujer y te das cuenta que los pone en la misma condición. Hay un servicio en el matrimonio, querido hermano. No hay esto de que yo te mando, yo soy la autoridad, yo soy aquí que pongo las reglas. No, hay una cuestión de servicio mutuo. Yo vivo para agradar a mi mujer y mi mujer vive para agradarme a mí. Aún ocupándose de las cosas de este mundo. Aún ocupándose de las cosas del Señor. Hermano, en nuestro primer ministerio es nuestra mujer, nuestra familia. Esposa, hermana en Cristo, tu primer ministerio es tu esposo, tus hijos, tu familia. Es lo que vamos a presentar delante de Dios el día que estemos delante de su presencia. Así que por favor, dentro de esas responsabilidades que Dios nos ha dado, el servicio mutuo, en todo lo que queda, bueno, hermano, puedes servir a Cristo. Debes servir a Cristo. No es una opción no servir a Dios. No vas a encontrar un pasaje que diga, si quieres, sirve. Dice que debemos servir a Dios. De nuestra vida en vivir en agradecimiento o en pos de ello. Dice de negarnos a nosotros mismos. Dice de amar los unos a los otros. Dice de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Dice ir y predicar el Evangelio. Hay tantas cosas que podemos hablar de este tema. Pero nunca podemos dar la excusa de no poder servir a Dios por que estamos cumpliendo lo que Dios dice. Dentro de lo que Dios dice y dentro de la familia, servimos a Cristo. Amén. El versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, para no tenernos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Ves? En la situación que estés, no tenés impedimento para servir al Señor y acercarte a Dios en vida íntima con Dios. Como te encuentres, como doncella o como casada. Como te encuentres, casado o soltero. Hombre y mujer. Tenlo en cuenta solamente. ¿Te vas a casar? Tenlo en cuenta. ¿Vas a quedarte soltero? Tenlo en cuenta. Para que no te quedes atrapado y diciendo, ¿y ahora qué hago? No me imaginé que era así el casamiento. ¿Ah? A algunos les pasará, ¿no? Después de varios años. No me imaginé que el matrimonio era esto. No. Que entiendas que tienes que hacer lo que tienes que hacer honestamente, decentemente. No seas un necio. ¿Sí? Entiende lo que vas a hacer. Si te quedas soltero, como que te casas. Si te casas, ya sabes lo que tienes que hacer. Si eres soltero, ya sabes lo que tienes que hacer. Y en todos ellos hay aflicción.
Pero ninguna de estas cosas te impiden acercarte a Cristo, ni servirle. Amén. Porque si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que ya se pase de edad, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y es resuelto en su corazón quedarse con su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, ¿no? Recordemos que en estos tiempos, en aquellos tiempos, se hacían votos con una de sus hijas para mantenerla, ¿no? Virgen, ¿sí? Como doncella. Pero claro, pasaba que la mujer quizás, ya pasándose la edad, exigía casarse, ¿no? Y Pablo está diciendo que se case, que a pesar del voto, ¿no? Ahora en Cristo las cosas cambian, que se case, no hay pecado en ello, ¿no? Está hablando de ese tiempo que vivían, ¿no? Y si se mantiene así, no exige la niña, la mujer, no exige casamiento, también mira, se hace mejor, se quedará soltera y se ocupará de las cosas del Señor, ¿no? Pero en ambos casos no pecan. Es lo que está explicando aquí este versículo, que para nosotros en nuestra cultura nos parece como, ¿cómo? Qué difícil, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, Pablo está dando ahora ya esa libertad, ¿no? La libertad de esos votos que se hacían en aquellos momentos. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Bueno, creo que no hay mucha explicación para ello, lo tenemos muy claro, ¿no? Las viudas, ¿no? Si son jóvenes, dice, en otro pasaje, que se casen, ¿no? Dice con tal que sea en el Señor, ¿no? No unáis en yugo desigual, dice otro pasaje, ¿no? Y eso lo podemos aplicar no solamente en el matrimonio, sino en muchas áreas de la vida, ¿no? Pero en mi juicio, más dichoso sería si se quedase así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Así que, hermano, esto es palabra de Dios, esto es palabra inspirada por Dios en cuanto a las relaciones, problemas, decisiones, libertades y obligaciones que tenemos en el matrimonio o siendo solteros. Así que, hermano, espero que Dios le bendiga, que haya sido clara la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos grises, muchas circunstancias difíciles, pero en la suma de su palabra es la verdad. Así que podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento consejo de Dios para poder abarcar esos grises que a veces ocurren en muchas circunstancias, ¿no? Así que creo que la palabra de Dios nos habla de manera clara en cuanto a estas situaciones específicas, que son la mayoría de las situaciones, ¿no? Y que a veces los cristianos hacemos lo contrario, ¿sí? A veces los creyentes abandonan a sus esposos inconversos, ¿no? En nombre de Dios, cuando la Biblia no lo dice. Personas que, siendo casadas sin el Señor, rompen sus matrimonios, pecando así, claro, por supuesto. No teniendo en cuenta lo que significa la unión con Cristo, no teniendo en cuenta que somos la representación del Evangelio, la representación de la unión con Cristo y la iglesia, es el matrimonio, es un tipo, es un símbolo. Así que cuidadito con no tener en cuenta la importancia del matrimonio. Dios te bendiga, querido hermano, y nos vemos el domingo que viene. Vamos a hablar para terminar. Señor Dios, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Agradecidos estamos de todo lo que nos has provisto para poder vivir en este tiempo tan difícil, donde hay tanta denigración del matrimonio, del sexo, de todas esas cosas que tú diseñaste en un principio tan hermosas, tan puras. Señor, y nosotros los humanos les hemos dado ya cosas profanas, impuras. Señor, te rogamos que nos ayudes a mantener como iglesia, como matrimonios cristianos, esta esencia de virtud, de honestidad, de decencia que tiene el matrimonio. Y sobre todo, Señor, en esa relación preciosa que tú tienes con la iglesia, nosotros como matrimonios de la misma manera, representarte, Señor, como esposos a ti en el hogar. Señor, como esposas, representar a la iglesia en cuanto a la sujeción, a la obediencia. Señor, te doy tantas gracias porque tu palabra, cuando la aplicamos, cuando la llevamos a la vida práctica, Señor, nos hace los hombres y mujeres más felices que existen, Señor. Porque estamos realmente honrando al autor de la vida, a quien murió por nosotros, a quien hizo posible nuestra salvación. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no callarnos,
a no avergonzarnos de los matrimonios que tenemos, a no decir, soy una persona que es fiel a mi esposa, que soy fiel a mi esposo, que me he visto para mi esposo, que me he visto para mi esposa. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.